Con su venia, distinguido presidente, compañeras y compañeros diputados, a nombre de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, vengo a fundamentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Es decir, desvincular del movimiento del salario mínimo a todas las cosas que están referenciadas en él, incluyendo multas, pagos de algunos servicios y hasta los recursos que se asignan a los partidos políticos, con la finalidad de dar el primer paso para lograr un aumento real a los salarios mínimos. En la actualidad existe consenso entre los diferentes actores de la sociedad para habilitar un instrumento que guíe las transacciones y los intercambios en la economía moderna de nuestro país. Por ello, el dictamen que hoy está a discusión recoge la voluntad de los legisladores, del presidente de la República, del jefe de gobierno del Distrito Federal y las instituciones académicas de dar el primer paso hacia la construcción de una política de recuperación de los salarios mínimos de nuestro país para beneficio de todos los mexicanos. Para nadie es ajeno que el salario representa un componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social, a ser el único medio con el que se cuentan millones de familias mexicanas para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, desde 1980 a la fecha, el salario mínimo ha atravesado por una larga y aguda fase de deterioro. Antes se podía comprar 4 veces más productos que hoy con el mismo salario mínimo. La pérdida en términos reales ha sido de más del 70% de su valor real, por lo que es momento de devolverle el poder adquisitivo y darle estabilidad a la economía interna. Es momento de hacer historia en este Congreso. De acuerdo con estimaciones del Coneval, se requiere de 82 pesos con 86 centavos para que un adulto y su acompañante puedan contar con el mínimo de bienestar, es decir, lo necesario para comer. Según estudios de diversos especialistas, la línea de bienestar mínima para contar con una canasta alimentaria y no solo necesario para su alimentación, el ingreso diario debe de ser de 171 pesos. Aunado a lo anterior, México, por increíble que parezca, es el país de América Latina con el salario más bajo, solamente delante de Haití, mientras que naciones como Alemania e Inglaterra aumentaron el salario mínimo y les ha dado buenos resultados para detonar su economía interna, elevando el consumo. En la última década, muchos países rezagados iniciaron políticas de recuperación. Un ejemplo de ello es Uruguay. Inició en el año 2002 con el salario mínimo más bajo incluso que nuestro país. Sin embargo, del 2004 al 2014 ha tenido un incremento de más de 200% sin impactar de forma negativa a su economía. Y por el contrario, México prácticamente tiene el mismo salario de inicios de la década y es el país peor posicionado, el más bajo según la OCDE y de América Latina. De tal forma que hay 7 millones de mexicanos que declararon ganar un salario mínimo o menos. Conscientes de esta situación, los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales ponen a consideración de esta Asamblea las siguientes modificaciones a nuestra Ley Suprema. Primero, se adicionan los párrafos 6º y 7º del apartado B del artículo 26 constitucional con la finalidad de crear la unidad de medida y actualización para que dicha unidad sustituya al salario mínimo en esta función. Asimismo, se otorga al Instituto Nacional de Estadística y Geografía la facultad de fijar y actualizar el valor de dicha unidad. Se reforma el artículo 41 constitucional para dejar de utilizar el salario mínimo como factor de multiplicación en la fórmula para determinar las prerrogativas de los partidos políticos, en virtud de que este artículo derivó que el salario se tomara como base para pagos, multas de servicios, entre otras cosas.
Finalmente, se reforma el artículo 123 constitucional con el propósito de establecer la prohibición de que el salario mínimo pueda ser utilizado como unidad base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza laboral. Esta reforma constitucional impactará a 702 modificaciones en diferentes ordenamientos legales, tales como mercantil, civil, laboral, seguridad social, entre otros. Con estas modificaciones, el Congreso de la Unión demuestra que está en posibilidades de ofrecer a los ciudadanos una reforma constitucional con plenas garantías de derechos a todo el país, a sus transacciones económicas, a sus operaciones de compra y venta y en general a los intercambios comerciales que ocurren en el territorio nacional. Por ello, celebramos que tras la iniciativa del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera el pasado 25 de noviembre, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal haya sido la primera entidad del país en crear la unidad de cuenta como una medida de valor en sustitución del salario mínimo para determinar sanciones y multas administrativas, conceptos de pago y montos de referencia previstas en las normas locales. Al mismo tiempo, se debe reconocer al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, que desarrollaron una propuesta para crear la unidad de medida y actualización, por lo que agradecemos que se hayan sumado a los esfuerzos de esta soberanía. De igual forma, es de destacar la labor de los diputados José Isabel Trejo Reyes, Miguel Alonso Raya, Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Cantú Garza, coordinadores de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del PRD, de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo, así como de la diputada María Luisa Alcalde Luján, quienes presentaron iniciativas sobre este tema. A todos ellos mi reconocimiento. Compañeras y compañeros diputados, con esta reforma queda de manifiesto que el Poder Legislativo en sus diferentes niveles está trabajando para que a corto plazo el aumento del salario mínimo en nuestro país sea una realidad, para que podamos avanzar y sobre todo para que demos muestra de las políticas laborales que estamos tomando y que sin duda nos llevarán a mejorar las condiciones de las y los trabajadores mexicanos. Como país, no podemos continuar por la ruta de la desigualdad y la división, permitiendo que existan dos Méxicos. Uno inserto en la economía global con crecientes índices de ingresos, de desarrollo y bienestar, y otro más pobre con rezagos que no han podido resolverse por generaciones. Como representantes del Poder Legislativo Federal, estamos comprometidos a actuar en beneficio de todos y lograr que la clase trabajadora tenga como derecho adquirido lo mínimo para subsistir, razón por la cual con las modificaciones que hoy se proponen se pretenden cimentar las bases de una nueva estructura para la valoración de los salarios mínimos. El salario mínimo no es simple tema de referencia, es normativo. Hagamos que se cumpla el mandato constitucional que se establece. Los salarios mínimos generales deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Mejorar el ingreso de la gente es una tarea impostergable. Por ello, compañeras y compañeros diputados, los invito a votar a favor del presente dictamen y dar un beneficio a quienes más lo necesiten para entrar en una economía donde México deje de ser ese referente negativo que hoy escuchamos y por el contrario, sea referente de progreso y de desarrollo sobre la base de los ingresos de un salario mínimo remunerador acorde a lo que se requiere en nuestro país. Termino con una frase que dijo el maestro emérito de nuestra máxima casa de estudios, el maestro Mario de la Cueva. En una nación de asalariados no se podrá combatir la pobreza mientras no se restablezca el poder adquisitivo de los salarios mínimos en los términos que indica
la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es por ello, compañeras y compañeros diputados, que los invito a votar a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.